Buenos días, somos la unidad Tula. Enseguida vamos a explicar los ejemplos de la segunda ley de Newton. El primer ejemplo es una fuerza resultante de 29 newtons actúa sobre una masa de 7.5 kilogramos en dirección este. ¿Cuál es la aceleración resultante? Primero que nada tenemos lo que es la fórmula de Newton, que es igual a fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a despejar lo que es la aceleración pasando lo que es masa dividiendo fuerza, que nos va a dar igual a 29 newtons entre 7.5 kilogramos, que es igual a 3.87 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Primero tenemos que Newton es igual a kilogramo por metros sobre segundo al cuadrado, que va a dividir kilogramo, que vendría siendo la masa, que nos va a dar como igual a metros sobre segundo al cuadrado, que vendría siendo 3.87 metros sobre segundo al cuadrado. Por tanto, la aceleración resultante es de 3.87 metros entre segundo al cuadrado dirigida hacia el este. En el siguiente ejemplo, ¿qué fuerza resultante le impartirá a un trineo de 24 libras una aceleración de 5 pies sobre segundo al cuadrado? Como podemos ver en este ejemplo, utilizamos el sistema inglés. Plan. Primero hallamos la masa de un objeto cuyo peso en la Tierra es de 24 libras. Primero que vamos a hacer, vamos a hallar la masa. Vamos a dividir lo que es el peso entre gravedad, pero vamos a usar el sistema inglés, que son 24 libras por peso, y en gravedad va a ser 32 pies sobre segundo al cuadrado, y nos va a dar igual a 0.75 slug. El slug es igual a 1 libra por segundo al cuadrado entre pies. Ahora vamos a sustituir en la fórmula. La fuerza es igual a masa por aceleración. Como ya tenemos lo que es la masa, que es 0.75 slug, lo vamos a multiplicar por 5 pies por segundo al cuadrado, que nos va a dar la fuerza resultante de 3.75 libras. Siguiendo con los ejemplos, tenemos que un experimento a bordo de un transbordador espacial, un astronauta observa que una fuerza resultante de solo 12 newtons impartirá a una caja de acero una aceleración de 4 metros entre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la masa de la caja? Para obtener la solución, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración, o que bien podría ser masa igual a fuerza entre aceleración. Y ya sustituyendo tenemos que masa es igual a 12 newtons sobre 4 metros sobre segundo al cuadrado, que tenemos como resultado que masa es igual a 3 kilogramos. Ahora, por siguientes, explicaremos los ejemplos de la fricción. Este ejemplo nos dice que un trineo de 50 newtons descansa sobre una superficie horizontal y se requiere un tirón horizontal de 10 newtons para lograr que empiece a moverse. Después de que comienza el movimiento, basta una fuerza de 5 newtons para que el trineo siga moviéndose con una velocidad constante. Entonces nos pide que encontremos los coeficientes de fricción estática y cinética. Como pueden observar, aquí las palabras claves que deben de entenderse o captarse son que empiece a moverse y siga moviéndose con una velocidad constante. Entonces, que empiece a moverse sabemos que implica que nos habla de la fricción estática, y que siga moviéndose a velocidad constante nos dice que es la fricción cinética. Entonces, para tener la solución de este problema, debemos de imponer un diagrama de cuerpo libre, el cual lo podemos observar aquí. En la figura que es 4.14a y b. Entonces, al aplicar la primera condición de equilibrio, obtenemos que la sumatoria de Fx es igual a 0 y la sumatoria de Fy, la sumatoria de las fuerzas y es igual a 0. Entonces, decimos que 10 newtons menos la fuerza de fricción estática es igual a 0. O bien, sabemos que la fricción estática
es igual a 10 newtons. De igual forma, la fuerza normal menos los 50 newtons es igual a 0. O bien, despejando la fuerza normal, sabemos que son 50 newtons. Entonces, para poder hallar la coeficiente de fricción estática, ya antes mencionamos cómo se calculaba la fricción estática. Entonces simplemente despejamos esa ecuación para obtener el coeficiente. Dice la ecuación que el coeficiente de fricción estática es igual a la fricción estática entre la fuerza normal. Entonces, sustituyendo los valores 10 sobre 50 nos va a dar 0.20. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estática son 0.20. Seguidamente, la fuerza que contrarresta la fricción cinética es de solo 5 newtons, por lo que ya habíamos hablado anteriormente. Por tanto, la suma de las fuerzas a lo largo del eje X es de que 5 newtons menos la fuerza cinética es igual a 0. O despejando esta fuerza cinética sabemos que son 5 newtons. La fuerza normal sigue siendo 50 newtons. Entonces, por ende, la ecuación ahora de la fuerza cinética y el coeficiente de fricción cinética, sabemos que es igual a fuerza cinética sobre fuerza normal. Entonces dividimos 5 newtons entre 50 newtons, nos va a dar 0.10. Por tanto, sabemos que la coeficiente de fricción cinética es 0.10. Bueno, ahora veremos otro ejemplo. Se dice que un bloque de concreto de peso de 120 newtons está en reposo en un plano inclinado de 30 grados. Si el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.5, ¿qué fuerza P paralela al plano y dirigida hacia arriba de este hará que el bloque se mueva? El inciso A nos pide hacia arriba del plano con rapidez constante y el inciso B hacia abajo del plano igualmente con rapidez constante. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente veremos las figuras que se encuentran en la parte de abajo y se realiza un diagrama de caída libre. Ok, ahora primeramente aplicamos la condición de equilibrio que dice que la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje X es igual a 0 y eso vendría siendo la fuerza P en este caso menos la fuerza de fricción cinética menos la componente del peso en X es igual a 0. La otra fórmula nos dice que la sumatoria de la fuerza de fricción cinética en Y es igual a 0. Entonces la fuerza normal menos la componente del peso en Y es igual a 0. A partir de eso se obtienen las componentes en X y Y del peso y queda de la siguiente manera. La componente en X del peso es igual a 120 newtons, que es el peso que tiene el bloque, por el coseno del ángulo que vendrían siendo 60 grados. Y nos queda que es igual a 60 newtons. Posteriormente se encuentra la componente del peso en Y, entonces se sustituye igualmente el peso del bloque, que es igual a 120 newtons, ahora por el seno del ángulo, y nos queda que es igual a 104 newtons. Bien, ahora sustituimos la componente del peso en Y en la ecuación que vimos en la página anterior, en la 4.16, y esto nos permitirá obtener el valor de la fuerza normal N. Entonces, N menos la componente del peso en Y es igual a N menos 104 newtons igual a 0, o bien podemos despejar N, que vendría siendo la fuerza normal, y nos queda que la fuerza normal es igual a 104 newtons. Con base en la ecuación 4.15 que se encuentra en la página anterior, resolveremos lo que vendría siendo el empujón de la fuerza.
nos resulta que la fuerza P es igual a la fricción cinética más la componente del peso en X. Pero la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, de modo que la fuerza es igual a al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal más la componente del peso en X. Ahora podemos determinar la fuerza sustituyendo el coeficiente de fricción cinética, que es igual a 0.5, la fuerza normal, que es igual a 104 newtons, y el componente del peso en X, que es igual a 60 newtons. Por lo tanto, la fuerza nos queda que es 0.5 por 104 newtons de la fuerza normal, más los 60 newtons de la componente del peso en X. Por lo tanto, la fuerza es igual a 52 newtons más 60 newtons. Vendría siendo entonces que la fuerza son 112 newtons. Observemos que el empuje de P hacia arriba del plano, en este caso debe contrarrestar tanto la fuerza de fricción de los 52 newtons como la componente de 60 newtons del peso del bloque hacia abajo del plano. Ahora, en el segundo caso, que vendría siendo el inciso B, el empuje P es necesario para retrasar el movimiento hacia abajo del bloque hasta que su rapidez permanezca constante. Y para esto, la fuerza normal y las componentes del peso no tienen que cambiar. Por ello, al sumar las fuerzas a lo largo del eje X, se obtiene que la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje X son igual a 0. Entonces la fuerza más la fricción cinética menos la componente del peso en X es igual a 0. Ahora podremos encontrar el valor de la fuerza P y sustituir los valores de la fricción cinética y la componente del peso en X. Por lo tanto, la fuerza es igual a la componente del peso en X menos la fricción cinética, que es igual a 60 newtons menos 52 newtons. Entonces nos queda que la fuerza es igual a 8 newtons. Y la fuerza de fricción, que se obtiene nada más con la multiplicación del coeficiente de fricción cinética y la fuerza normal, es igual a 52 newtons. Ambas son dirigidas hacia arriba del plano y equilibran exactamente la componente de 60 newtons del peso dirigidas hacia abajo del plano. Eso sería todo. Gracias.